Gracias por la invitación a participar en esta jornada. Como decía Mariano, yo soy licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo. Y a su vez, en parte de mi vida profesional, tengo un desarrollo que es esta empresa BCI Check, que nos dedicamos exclusivamente a lo que es proyectos educativos, formación y otras cosas más que ahí le vamos a estar contando, que la vida me llevó con la experiencia a través de la universidad. Como decía Mariano, yo también coordino la carrera de Higiene y Seguridad y me familiaricé con la parte educativa y con profesionales de la educación. Y ahí le voy a dar la palabra al tecnólogo educativo, y ahí va a explicar un poquito Diego de qué se trata el tecnólogo educativo, qué sentido tiene el tecnólogo educativo dentro de la parte de formación, quien me acompaña en este proyecto de BCI Check. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Como bien dijo Pablo, yo soy Diego Chiarenza, licenciado en Tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional. Y cuando tuvimos esta idea o Pablo tuvo esta idea de mejorar los procesos dentro de las empresas, dentro de las corporaciones, de las instituciones, mediante la capacitación y la formación, ahí nos pusimos a charlar de que necesitábamos tecnologías educativas y ahí aparecí yo. ¿Y a qué me dedico? Bueno, justamente a mediar entre las personas que necesitan aprender algo y los profesionales que quieren enseñar algo, y ahí en el medio metemos pedagogía y tecnología, ¿sí? O sea, una forma de educar y medios para poder lograr ese aprendizaje. Y así es como formamos BCI Check. Bueno, buenísimo. Iniciamos. ¿Quiénes están en la Tecnicatura? Vamos por parte, no me spoilee las preguntas. ¿Y en la licenciatura quién ya está terminando? Bien, hay más. No, bueno, ¿quiénes están ya en el proceso de licenciatura? Bien. Otra pregunta. ¿Quiénes ya ejercen profesionalmente o están haciendo alguna pasantía o están ya trabajando en el área de higiene y seguridad? Somos la minoría. Tranquilo, suele pasar siempre en el proceso de formación. Bien ahí. ¿Tu nombre? Lautaro. Bien, Lautaro. Nos vas a contestar la pregunta, porque vos sos el que estás en el campo. Vos sos el que sabe. Estás en el campo laboral. Como también se dice en la metodología japonesa, ¿conocen la marca Toyota? Bueno, el método de producción Toyota tiene una palabra que se llama Gemba. Y el Gemba significa estar en el barro, estar en el campo laboral, estar ahí donde suceden las cosas. Y eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos como profesionales. Estar ahí en el Gemba, estar en el campo de trabajo. ¿Y por qué la pregunta de si ya estaban ejerciendo o no? Porque nos va a tocar estar en el campo de trabajo y van a suceder cosas. ¿Qué son las capacitaciones? Y las capacitaciones en higiene y seguridad nos toca una realidad que hay veces que se transforman en capacitaciones como un trámite. ¿Por qué? Les va a pasar que van a ir a una planta productiva y seguramente le van a pedir, vos para poder entrar a esta planta productiva tenés que hacer el cursito que está colgado en tal plataforma, y si no tenés ese cursito no entras a la planta de producción. Esa capacitación termina siendo un trámite o un requisito obligatorio. Y el enfoque que tiene esas capacitaciones es meramente administrativa. Que no está mal, porque hay alguien de alguna área que tiene que cumplir con requisitos legales, con distintos requisitos institucionales que tienen que desarrollar. Pero nuestra función es otra, más allá de la parte administrativa, que tengamos que completar un checklist o un registro de capacitación. Perdón, Pablo. Aparte, ¿cuál es el resultado o el proceso en todo esto? Miren la cara de estos pobres hombres. Acá la chica reaburrida, charlando con y no le importó nada de lo que está diciendo el instructor. Así es como terminan las capacitaciones, que las planteamos como un trámite y como una necesidad de completar una planilla y no con un sentido real, significativo, de que las personas aprendan y se lleven algo que lo puedan implementar y que tenga impacto inmediato en su desempeño profesional, operativo. Nosotros como profesionales de higiene y seguridad tenemos una gran responsabilidad. Y yo siempre doy este ejemplo, que es
si bien nosotros tenemos una carrera técnica, ustedes acá tienen una carrera técnica, también es una carrera de mucho compromiso social. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen? Que cada trabajador y trabajadora llegue a cenar a su casa. Y ahí es donde cambia esto, de simplemente una capacitación por un trámite. Es cambiar el enfoque. ¿Qué capacitamos? ¿De qué manera capacitamos? No se trata solamente de cumplir con la capacitación, sino de cómo capacitamos. Y ahí es donde queremos dar un pasito más como profesionales en higiene y seguridad, como educadores. El profesional de higiene y seguridad se transforma todo el tiempo en un capacitador. Más allá de que tiene que hacer determinadas actividades técnicas, siempre está vinculada con la capacitación. Y lo que nosotros venimos a buscar es este puente entre la capacitación y algo más. ¿Y qué sería este puente, Diego? Bueno, la idea justamente es cuando uno quiere dar un paso y quiere transformar las cosas, indefectiblemente tiene que hacer un camino. Y ese camino justamente nosotros lo vemos como un puente porque hay cosas que vamos a tener que atravesar en el camino, ¿no? Particularmente, en principio, vamos a comenzar pensando, lamentablemente, en que muchas organizaciones entienden a la capacitación como un trámite, como algo que tienen que cumplir, una planilla para completar, ¿sí? Cumplir quizás con una norma. Y no están apuntando a lo que es verdaderamente importante, que es el aprendizaje significativo. ¿A qué llamamos aprendizaje significativo? A un aprendizaje que tiene duración, o sea, durabilidad en el tiempo, lo voy a recordar y voy a saber cómo aplicarlo. O sea, tiene aplicación inmediata y un recorrido en el tiempo de mi trayectoria como operario, como profesional. Eso es un aprendizaje significativo. A ver, nos habrá pasado a todos, todos pasamos por la escuela primaria, secundaria y a veces también en la universidad. Pasa mucho de que aprendemos para el día del examen. O sea, bueno, sí, tengo que aprenderme todo esto, me lo aprendo de memoria. Y me ha pasado, yo muchos años de docente, incluso en escuela secundaria, donde el estudiante te dice, profe, dame la prueba, la quiero hacer porque si no me olvido todo. Y bueno, entonces ¿para qué te la voy a dar si cuando la termines te vas a olvidar todo? O sea, ¿qué aprendiste? Aprendiste para completarme este papel, para cumplir conmigo, para que yo ponga una nota, un número que es satisfactorio para vos, para tu familia, para mí. Yo creo que soy buen docente, tu familia cree que vos sos un buen estudiante. Todos estamos felices y cumplimos. Como cumplimos con la planilla del plan de capacitación anual. ¿Se entiende? Entonces, no estamos logrando los aprendizajes significativos. Esos aprendizajes significativos son los que cambian al individuo. Las personas cambian cuando logran aprendizajes significativos, ¿sí? Y cuando cambian los individuos, obviamente como las organizaciones están formadas por personas, empiezan a cambiar las organizaciones. Y empieza a cambiar el entorno. Y empieza a cambiar la forma de hacer las cosas dentro de esa organización. Entonces, se transforma en cultura. La cultura, ¿sí? De la seguridad como un hábito. Ya está, ya lo incorporamos. Forma parte de la empresa, forma parte de la organización, de la institución. Ya todos sabemos lo que tenemos que hacer porque es cultural, ¿sí? Ese cambio cultural se transforma también en lo que otras metodologías que se usan en seguridad, que es seguridad basada en el comportamiento. No es lo mismo cuando un supervisor o un responsable va al operador, y vamos al ejemplo más práctico del primer elemento de protección que todos conocemos, que es el casco. No es lo mismo decirle todo el tiempo, ponete el casco, a que un día ese operador viene con el casco, viene con los demás elementos de protección personal, y venga el supervisor y le digo, che, te felicito, tenés el casco. Esa cultura, ese cambio de hábito, cambió un montón. Ese día para ese operador fue un día distinto. Entonces ahí es donde apuntamos cuando hablamos sobre hacer un pasito más sobre la capacitación, empezar a generar impacto y empezar a transformar. Y nosotros todos pasamos por la educación formal, educación primaria, secundaria, y tenemos esa cultura de aprobar o aprender. Y el adulto aprende distinto.
¿Y cómo aprende el adulto, Diego? Bueno, vamos a ver cómo aprenden los adultos. Los adultos para aprender necesitamos lograr una transformación. En realidad en todo aprendizaje se requiere una transformación, una evolución, una metamorfosis, como la metáfora, ¿no? Una metamorfosis, pero hay distintos tipos de metamorfosis, distintos tipos de transformaciones que sufren las personas cuando aprenden, ¿sí? En particular, las personas adultas tienen ciertos requerimientos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos por el lado del aprendizaje pasivo, es simplemente recibir información y nada más. ¿Y podríamos quedarnos ahí? Sí, pero es como lo que comentábamos antes, es quedarnos con haber aprendido para cumplir y listo. Pero si realmente queremos una transformación y queremos lograr esta evolución en el aprendizaje, primero tenemos que encontrarle sentido a las cosas. Los adultos necesitamos encontrarle sentido a las cosas para aprenderlas. Si me lo decís y yo no entiendo bien para qué lo voy a usar, inmediatamente lo descarto. Todas las personas hacemos esto, los niños también, pero los adultos principalmente. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempos, por una cuestión de responsabilidades. Lo que me sirve lo tomo, lo que no me sirve lo dejo inmediatamente. Si no tiene sentido, no lo aprendo. Luego, tiene que tener una utilidad inmediata, ¿sí? Tengo que encontrarle sentido y tengo que poder aplicarlo. Porque todo bien con la comunicación asertiva que me pueden enseñar dentro de la empresa para mejorar, está bien, pero si inmediatamente no lo pongo en marcha, queda como en una cuestión ahí dormida. Sí, está bien, lo entendí, le encontré sentido, entiendo que me tengo que comunicar mejor con mis compañeros de trabajo o tengo que utilizar tal o cual equipo de protección personal, todo bien, pero si no lo empiezo a utilizar inmediatamente y a darle práctica, no queda prendido en el aprendizaje. Bien, luego la traducción, convertir ese aprendizaje en conciencia. O sea, lo que aprendí, tengo que concientizarme de que lo necesito para esas acciones que voy a realizar, tanto operativamente como profesionalmente, tengo que ponerlo en marcha, ¿sí? Y se empieza a transformar en conciencia. Y por último, llegamos a la transformación real, que es el aprendizaje integrado en el hábito. Listo, ya lo hago y no me doy cuenta. ¿Me entienden? O sea, es como andar en bicicleta. Listo, me subo y no sé qué es lo que hago, pero sé que no me caigo. Se transforma en un hábito. Ya está. O como levantarse temprano, a la mañana para ir a trabajar, o cuando ya la cosa que lo hago porque me sale así. ¿Sí? Bien. Por eso, en nuestras capacitaciones aparece también la palabra entrenamiento, ¿no? Y la generación de hábitos. Si las medidas de seguridad que nosotros vamos a implementar se transforman en un hábito de la tarea, ¿no?, es distinto a la obligación. Y ese es el gran desafío que tenemos nosotros como prevencionistas, ¿no? No tanto en tengo que cumplir, porque trabajo en una institución, estoy en un lugar, tengo que cumplir. Eso no es que no tiene que existir, pero empezar a trabajar sobre el hábito. A veces pasa que las personas, a todos nos pasa, decir, no, yo no tengo este hábito, no lo puedo generar. Sí, el entrenamiento de estos se puede hacer. Todos nos levantamos a la mañana. ¿Quién toma mate? Bueno, tenés el hábito de tomar mate, o sea que poder generar hábitos, se puede generar hábitos. O sea, nos gusta tomar mate a la mañana, bueno, ese hábito se generó. Entonces, esa actividad de práctica, esa actividad de empezar a incorporar estas actividades, se transforma en un hábito y se transforma en cultura dentro de la organización. Entonces, veamos, a ver algunas cuestiones bien concretas, ¿sí? El adulto aprende al vincular la teoría con la experiencia. Si se lo digo nomás, no sirve. Está bien, mira la forma de utilizar la moladora correctamente para no accidentarse, está perfecto, que tiene que utilizar determinado equipo de protección personal, se lo mostramos en el dibujito todo, pero inmediatamente hay que hacer la práctica, ¿sí? Hay que usar la máquina, mostrar cómo se usa la máquina, porque si no, en el papelito la cosa no funciona, ¿sí? Cuando se entiende la necesidad de la utilidad inmediata, ¿no? Se necesita una utilidad inmediata. Luego, se retiene el conocimiento que se experimenta y se integra cuando se lo practica, ¿sí?
y se aprende cuando se comprende el sentido. Todo esto, nada, es para ilustrar un poco lo que veníamos hablando en esta trayectoria de empezar entre el aprendizaje tradicional, ¿sí?, el aprendizaje que es simplemente con información, transmisión de información, a hacer una transformación y una evolución hacia el hábito, ¿no? Para poder llegar al hábito, entonces, estas pautas, ¿sí? Vincular la teoría con la experiencia, se necesita utilidad inmediata, para retener hay que experimentar, ¿sí? Se integra cuando se practica y se aprende cuando se comprende el sentido. Bien, veamos algunos casos de aplicación sobre cómo nosotros entendemos que se puede generar valor y, más allá de la capacitación, generar impacto. Estas conversaciones, ¿no? La charla breve en el puesto de trabajo, ¿no? Nuestra profesión requiere mucho de la empatía, ¿no? Estar cerca del puesto de trabajo, estar cerca de cada lugar de trabajo, ¿no? Entonces, nos va a dar resultados de reporte más tempranas, menos desvíos, ¿no? Generar esa conversación todo el tiempo con el operador, y no solamente nosotros como profesionales de higiene y seguridad. Si nosotros generamos ese cambio cultural en las organizaciones, la seguridad no la hace solamente el que de alguna manera nos llaman, a veces en las industrias. ¿Ustedes conocen toda la palabra segurito? ¿Por qué no la conocen? Porque no nos dicen en el mismo lugar. Así nos llaman, ¿no? Viene el segurito que nos pide el casco, nos pide esto y demás, ¿no? Eso se usa mucho en el sur, en el área de petróleo, nos conocen como el técnico, sobre todo el técnico de higiene y seguridad es el segurito. Entonces, estos hábitos y este acercamiento de empatía en el puesto de trabajo, o en el Gemba, que les decía de esta filosofía japonesa, de estar ahí, después se transforma en cultura, y no solamente como responsables de higiene y seguridad hacemos esto, nuestro compañero de trabajo también lo hace, de acercarse, porque si yo lo cuido a Diego, Diego me cuida a mí, y la seguridad se extiende en toda la organización. En pedagogía esto lo llamamos aprendizaje situado. El aprendizaje cuando se hace en el lugar del puesto de trabajo y con la persona explicándome lo que tengo que hacer en el lugar donde yo lo hago, no me lo muestra en otro lado. Bueno, luego un segundo caso. Estos casos que les estamos comentando, muchos de ellos los hemos implementado en organizaciones, ¿sí? En empresas. Asesorar sobre el aprendizaje situado y esto de trabajar con demostraciones en el puesto de trabajo. Utilizar tecnologías como mediador, ¿sí? Las tecnologías educativas últimamente vienen colaborando un montón a los procesos de aprendizaje porque hay una variedad enorme de cosas las cuales pueden ser implementadas de acuerdo a las necesidades de capacitación de la organización que nos contrata o que necesita los servicios, por ejemplo, de un técnico, un licenciado en higiene y seguridad para capacitar a los operarios. ¿Se entiende? Entonces, depende de lo que necesitamos, quién es el público, de qué dispongo, bueno, puedo implementar determinadas tecnologías, ¿sí? Y algunas de esas tecnologías, por ejemplo, pueden ser simuladores y videojuegos. ¿Saben que existen videojuegos para, por ejemplo, enseñar sobre cuestiones de ergonomía? Donde la persona tiene que realizar determinadas acciones con un videojuego y así aprende cómo pararse y manejar una determinada máquina o agacharse para levantar un objeto pesado, cómo colocarse incluso los equipos de protección personal. Hay simulaciones y videojuegos que son muy potentes en ese sentido, y lo bueno es que exponen menos al trabajador a riesgos, porque hay veces que uno tiene que hacer determinadas prácticas que implican riesgo y costos. El simulador minimiza los riesgos y los costos, o mejor dicho, anula los riesgos y los costos, ¿sí? Sí. No sé si todos han pasado por la sala. Hay dos organizaciones de colegas que tienen unos simuladores con VR. Pasen a verlo y hacer esa experiencia. Creo que hay uno de manejo defensivo, otra de RCP. No sé si trajeron también el de extintor. Pasen a hacer esa experiencia que la tecnología es de mucha utilidad para el puesto de trabajo. Bueno, otro tipo de tecnología son microcápsulas
con videos explicativos. Chatbots, hoy podemos desarrollar un chatbot, por ejemplo, que la persona en el bolsillo tiene el asesor en higiene y seguridad y cuando necesita saber algo le puede estar preguntando constantemente y le está enseñando cómo hacer las cosas, ¿sí? 24/7. Podemos mostrar algunas de estas cosas. A ver, vamos a ver, por ejemplo, un chatbot que hemos desarrollado. Van a ver quién es el que habla en este chatbot. ¿Está el sonido? Sí. Este es un estudiante que le pregunta sobre química. Las propiedades químicas de los materiales reflejan cómo estos reaccionan y se transforman a nivel molecular bajo diversas condiciones. Estas propiedades son cruciales para determinar su durabilidad, su capacidad de resistir a la corrosión y cómo interactúan con otros elementos. A continuación, algunas ideas clave sobre estas propiedades. Hay un voluntario que se prestó para hacer ese avatar y la idea es que cumpla esa función en los foros, ¿no? Pero que puede ser implementado en una universidad como también puede ser implementado en las organizaciones. O sea, la capacitación en las organizaciones es clave y se pueden desarrollar estas actividades donde incluso no solamente a través de un campo, sino a través de un chat de WhatsApp, el operador o cualquier empleado de la organización puede entrar a capacitarse a través de esta inteligencia artificial que la gran mayoría la conocemos, todos usan ChatGPT. Bueno, esto está desarrollado con una tecnología de GPT y se puede trasladar a cualquier actividad de capacitación, no solamente, digamos... Y Pablo, te pregunto algo, vos grabaste el audio, explicaste qué eran los compuestos químicos y lo que decía ahí. No. Simplemente él lo que ofreció fue su perfil y su voz. Y tranquilamente cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo y armar como un asistente virtual que te está explicando cosas constantemente. Lo único que hay que hacer es subirle el material para que el chatbot aprenda, el GPT aprenda, ¿sí? Ponerle una identidad y simplemente las personas lo utilizan. Ponemos otro video, a ver. La contratación del profesional en higiene y seguridad puede ser a tiempo completo o parcial, lo que se definirá de acuerdo a los límites establecidos en el decreto 1338/96. Para poder hacer recomendaciones sobre el diseño de elementos en el trabajo, es necesario como primera medida conocer el grupo poblacional al que estarán destinados y conocer en profundidad la actividad, así como establecer cuáles serán las condiciones de medición. La finalidad del programa es promover y respaldar el establecimiento y la consecución en los Estados miembros. Ninguna de esas tres personas existe. No existen, no tienen nombre, no tienen DNI, no son de ningún país de este planeta, son avatares digitales creados específicamente para explicar un tema. Por ejemplo, el primero estaba explicando sobre la aplicación de una determinada norma de higiene y seguridad a la hora de la contratación de los profesionales, ¿sí? La segunda persona hablaba sobre ergonomía, la tercera hablaba sobre medicina industrial, ¿sí? Incluso luqueados con el atuendo para ser más convincentes, ¿sí? Pero no existen. ¿Y eso nos va a reemplazar como ustedes, como futuros profesionales de higiene y seguridad? No. Esto lo que va a hacer es agilizar su puesto de trabajo, agilizar esas horas de grabación de capacitación que invertimos un montón. Bueno, agilizar esos sistemas de capacitación y ustedes ocuparse de otra cosa, de lo que dije al principio, de la empatía, porque ese avatar no tiene empatía, pero sí ustedes van a poder tener el tiempo y de ocuparse de eso, de acercarse al puesto de trabajo y a ver qué le está pasando a la persona que está en ese puesto de trabajo, porque no viene todos los días de la misma manera y le pasan cosas. Y eso también tiene que ver con capacitar y hacer un pasito más sobre el entrenamiento de ese puesto. Y un videito más.
Esto es un videojuego. Bueno, como decía Pablo, estos son videojuegos, son entornos virtuales. Nosotros los llamamos tecnologías inmersivas porque permiten que las personas puedan realizar las acciones profesionales antes de ser un profesional y sin generar ningún tipo de riesgo, ¿sí? Porque vas a jugar a que sos técnico, licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, o podés jugar a ser por ejemplo, un ingeniero industrial asesorando sobre el mejoramiento de la layout dentro de una empresa. Y la idea es implementar todas las habilidades profesionalizantes, ¿sí? Antes de poder hacerlo de manera real, equivocándose las veces que uno necesite para poder aprender, con retroalimentaciones permanentes, con la experiencia de estar en una planta real, pero es virtual, ¿sí? O como ese ejemplo al principio que dimos sobre la charla que te dan en la empresa cuando tenés que empezar a trabajar. Si la persona que va a ingresar a trabajar a una planta, se le puede dar acceso a ese videojuego con casos reales de la empresa y ese futuro trabajador ya empieza a entender los riesgos de la empresa mucho antes de empezar a trabajar. Y el caso 3, ahí te lo dejo a vos, Pablo. Bueno, básicamente lo que venimos hablando, o sea, el apuntar a ese paso más de la capacitación en la seguridad basada en el comportamiento. Esta metodología nace en la empresa, en una de las empresas que nace es EduPOM, y es empezar a cambiar el entorno de trabajo a través del acompañamiento, no tanto con el exigir la implementación de determinadas normativas de seguridad, que vuelvo a repetir, es importante que se tengan que cumplir, pero parados desde otro lugar, ¿no? Acompañando con el comportamiento y la cultura en la organización. Porque también esta cuestión de el cambio cultural y el factor comportamental. ¿Qué es el factor de comportamiento? Cuando nosotros trabajamos en la industria, no es lo mismo un operador en la máquina que trabaja turno de día al que trabaja en turno de noche. No es lo mismo el operador o el puesto de trabajo, por ejemplo, en las zonas petrolíferas que trabajan 14/7, que significa 14, lo mismo minera, que trabajan 14 días seguidos en un prácticamente a veces desierto y 7 días vuelven. No le pasan las mismas cosas. Entonces, tiene que ver en esto, en empezar a trabajar en el comportamiento y en la cultura. Bueno, pero todo esto, la idea es que tenga un impacto real, ¿sí? Y que, como dijimos al principio, transforme cosas, podamos cruzar ese puente. El impacto real lo logramos cuando logramos cruzar el puente de lado a lado, ¿no? Entonces, la idea es transformar el aprendizaje en comportamiento, que las personas se comporten de determinada manera, ¿sí? Que cambien sus actitudes, que cambien sus habilidades, que cambien sus hábitos, ¿sí? Y que las cosas les salgan, como decíamos recién, por un hábito, algo que te sale naturalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? Y como decíamos antes, miren, el impacto real se logra cuando se actúa distinto, no por obligación, sino con sentido y con conciencia. Y así es como vamos atravesando este puente desde la capacitación tradicional para transformarla en un modelo de capacitación transformadora. ¿Recuerdan cómo se llama el título de esta charla? Es Modelos de Capacitación Corporativa, ¿sí? Para conservar la higiene y la seguridad en los ambientes de trabajo. De estos modelos estamos hablando. De no quedarnos con un modelo tradicional, de no pensar de que porque llenamos una planilla la gente entendió y está capacitada y va a hacer lo que decimos. No pensar de que porque lo decimos simplemente se entendió, sino hay que buscar el aprendizaje significativo, hay que tratar de buscar la conciencia, hay que buscar el hábito, ¿sí?
La pregunta que nos tenemos que llevar nosotros al ejercer como profesional es, en el día que terminó nuestra jornada, no en cuánto capacité, sino en cuánto transformé. Esa transformación es exponencial cada día. Entonces, esta palabra de transformación es muy profunda y esa es hábito, empatía y transformación es un poco lo que nosotros queremos llevar en nuestras capacitaciones. Hay algo muy importante que tiene que ver dónde ponemos el acento, o sea, dónde está el protagonista en la capacitación. Por eso dice Pablo, al final del día la pregunta es no cuánto capacitamos, porque si yo me pregunto cuánto capacitamos, cuánto capacité, estoy hablando de mí. En cambio, cuando yo digo cuánto transformé, estoy hablando de ese trabajador, que en definitiva es a quien estoy cuidando, que en definitiva es quien yo quiero que al final del día vuelva a cenar con su familia sin ningún tipo de lesión. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Gracias.